Muy bien, amigos, ahora sí vamos comenzando con la clase de este día. El tema de hoy es la anatomía de la economía. Ok. Eh, buenas tardes a todos. Antes de empezar, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántas transacciones, cuántas transferencias, transferencias económicas creen ustedes que han realizado esta semana? Por ejemplo, Misael, esta semana, bueno, o sea, apenas es martes, la semana pasada, ¿cuántas transacciones, cuántas compras realizaste más o menos en toda la semana? Pues mínimo una o dos o tres diarias. Tenemos alrededor de 15 entonces, y ya como hábito, semana tras semana se hacen y todos nosotros hacemos esas transacciones semana tras semana. Vamos a analizar que lo que sucede en lo pequeño se refleja en lo grande. A través de la microeconomía podemos entender la macroeconomía. Así que hoy vamos a estudiar las transacciones, el dinero y el crédito. Ahora, cada vez que gastamos en un café comprándolo, o cada que pagamos el transporte, ya sea el camión, sea el Uber, cada que enviamos dinero a alguien, o incluso cuando nosotros usamos nuestra tarjeta de crédito para una suscripción en Netflix, todas estas esto en economía, vamos a descomponer el sistema completo. Son muchas transacciones, muchísimas industrias, muchas áreas, pues vamos a desenmarañar todo el sistema. Vamos a hacer como una autopsia de esta economía, a ver los órganos de la microeconomía, el ADN, entender todo para entender cómo funciona la macroeconomía. Vamos a ver la macroeconomía. La semana pasada la vimos como una gran bestia que es indomable. Ahora la vamos a ver como un organismo gigante donde las transacciones son las células. Así que si entendemos el átomo, podemos entender la molécula. Y si entendemos la molécula, podemos entender el océano. Y así vamos a hablar hoy del átomo de la economía. Déjenme compartirles algo que dijo Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes del siglo XX. Dice, si no puedes explicarlo de forma simple, no lo entiendes. Y aquí está el problema con la economía, que a nosotros como humanos, en la psicología de masas, nos encanta complicarla. Hablamos de la macroeconomía como si fuera una entidad abstracta, como si las tasas de intereses fueran separadas de nosotros, los bancos centrales fueran ajenos a cada uno, a cada persona, a cada habitante de este planeta. Pero la realidad es mucho más simple. Miren esta imagen de aquí. Eh, aquí puedo, sí, puedo rayar. Miren esta imagen, parece compleja, parece como si fuera un tesseracto, ¿verdad? Pero cada uno de esos puntos que hay conectados representa algo muy simple, como bien lo decíamos, una transacción. Una persona que le da algo a otra persona. La economía eh, es una máquina y es más parecida a un organismo biológico, porque una máquina no piensa. Una máquina se puede programar y hace exactamente eso. Pero si lo vemos así, entonces la economía no sería una máquina como vimos la semana pasada, sino que sería un organismo vivo, un organismo que tiene neuronas, que piensa y que a través de la psicología puede cambiar sus comportamientos. Esta economía, por supuesto, como no es una máquina, está viva. Dice nuestro amigo que no se ve la transmisión de la pantalla. ¿Me pueden confirmar si sí estamos viendo la pantalla? Sí se ve bien. Sí, sí se ve, sí se ve. Excelente. Vamos a seguir. Eh, Cada uno de estos puntitos, bien lo decíamos, es una transacción y como toda la máquina, todas las transacciones hacen no decíamos máquina, decíamos organismo, este organismo se puede adaptar, puede entender, puede aprender, pero también aparte de crecer, se puede enfermar como una persona normal. Pero, claro, de igual forma también se puede recuperar, como bien lo haría un enfermo. Si el mercado es el cuerpo de este organismo, vamos a ver el mercado como
el cuerpo total. Sin células no habría cuerpo. Sin las transacciones no habría una economía local. Aquí está la clave. Para entender el océano macroeconómico, todo esto, primero tenemos que entender, bien lo decíamos, la molécula de agua microscópica. Así que empecemos bien por lo micro. Adam Smith dijo en 1776, el consumo es el único fin y propósito de toda producción. Lo vuelvo a repetir, el consumo es el único fin y propósito de toda producción. En otras palabras, para que algo se haga, necesita una razón, un porqué. Si vamos a hacer focos, es porque una persona los va a usar, porque necesita luz. Si una persona va a hacer alguna máquina, es porque otra persona la va a necesitar. No sería cuerdo, y de hecho no funciona así en la economía, hacer algo para que una persona, para que los demás simplemente no lo utilicen. Sería gastar capital, gastar esfuerzo en vano. Así de que, bien lo dice Adam Smith desde hace 300 años, para que algo se haga, debe de haber alguien que esté dispuesto a consumirlo. Piénsenlo, ¿para qué existe una empresa? Una empresa existe para vender. ¿Y para vender a quién? Pues para vender a alguien que lo consuma. Todo gira alrededor de un intercambio entre el comprador y el vendedor. Entonces, aquí vamos a ver, dejé de ver la pantalla. Aquí vamos a ver una ecuación bastante simple que engloba todo lo que es la economía. La economía es igual a todas las sumas de las transacciones. Es así de simple. ¿Qué es la economía? La suma completa de todo este volumen de mercado. La economía es literalmente cada compra que haces, cada pago que tú recibes también, cada préstamo que solicitas, todo suma. Pero alto allí, porque el préstamo también cuenta. Vamos a verlo en un momento, porque el préstamo es crédito. Primero vamos a ver qué es una transacción. Simple, un intercambio. Alguien entrega dinero o a veces también crédito y alguien más, la otra persona, en este caso el vendedor, entrega un bien o un servicio o algún activo financiero. El comprador entrega dinero o crédito y el vendedor entrega un bien, servicio o activo financiero. Aquí viene lo interesante, la economía no es una máquina estática, es la suma de, en este caso de la economía, millones de interacciones entre personas. Cada segundo, incluso en este mismo instante, están ocurriendo miles de transacciones en esta ciudad, en este país y en todo el mundo. Y todas ellas, todas están conectadas, desde lo que estamos comprando en este momento en un centro comercial con la producción que se está haciendo al otro lado del mundo en China. Cada transacción está conectada. Ahora, vamos a ver, bien lo decíamos, el crédito. Ahora viene la parte que confunde a todo el mundo. Y honestamente es la razón por la que muchos economistas tampoco logran predecir también las crisis. La mayoría de la gente piensa que hay muchísimo dinero circulando. Como pueden aquí ver, pues hay bastante dinero entre la gente moviéndose, pero la realidad los va a sorprender. Todo este dinero que ven aquí girando no es dinero de verdad. En realidad, de entre todo eso, alrededor del 95% es crédito, o sea, dinero, por así decirlo, falso. Vamos a ver qué es el crédito. Primero, la punta del iceberg, el dinero que sí es real. En todo el mundo hay aproximadamente 3 billones de dólares, lo que vendría siendo en inglés 3 trillions. Esto pues son billetes, son monedas físicas y también son reservas en los bancos. Esos 3 billones son dinero en efectivo, dinero tangible, o sea, dinero líquido inmediato, un pasado que ya está concluido. Pero ahora pasen a ver estos 50 billones que son el resto de la economía, 50 billones de dólares entre todo el mundo. Esto de aquí es crédito, son promesas de pago. El crédito es dinero que aún no existe físicamente, pero que la economía trata como si ya existiera.
Ahora, comparemos los 3 billones con los 50 billones. El crédito es unas 16 veces más grande que el dinero real. Por cada dólar en efectivo que tenemos, o bueno, en este caso podríamos verlo por cada peso que tú recibes, hay otros 16 pesos que no son reales, son promesas de pago y te pagan con ellos todos los días. Joseph Schumpeter lo explicó perfectamente. Él dice, el crédito nos permite traer poder de compra del futuro al presente. Entonces, pero tú me dirás, este de aquí, si es dinero falso, ¿por qué la gente lo acepta? Bueno, porque en cierta forma es relativamente falso y relativamente real. Porque para el presente, este es dinero falso, pero para el futuro, este es dinero real porque se va a pagar. Lo que hace el crédito es utilizar como si fuera un mecanismo de máquina del tiempo y traer poder de compra del futuro al presente. Bien lo veíamos la semana pasada, que es el poder de gasto. El poder de gasto es, si yo tengo 2,000 en mi cuenta bancaria, mi poder de gasto es 2,000. Pero si aparte yo tengo una tarjeta de crédito con $3,000 de línea de crédito, entonces sumamos mis 2,000 que tengo en mi cuenta y mis 3,000 que tengo de crédito, y mi poder de gasto es de $5,000. Yo puedo ir y perfectamente, con toda la irresponsabilidad del mundo, me puedo gastar esos $5,000. Entonces, bien lo veíamos, cuando hay mucha línea de crédito, los pueblos piensan que son ricos, pero en realidad es dinero iluso, una ilusión, es dinero falso. Y así está todo el mundo. Alrededor de 16 veces más de todo el dinero que tenemos proviene del futuro. ¿Qué es esto? Que por cada año de dinero real, nosotros tenemos 16 años de dinero falso. Eso llegaría más o menos hasta el 2042. Tendríamos que trabajar como todos como mundo para pagar todas las deudas prácticamente hasta el 2042, para que este dinero de aquí pueda existir de verdad. Pero, gracias al crédito, lo tratamos como si ya existiera. Traemos poder de gasto del futuro aquí al 2026. Cuando usas tu tarjeta de crédito, no estás usando el dinero que tienes, estás usando dinero que todavía no has ganado, pero que ganarás en el futuro. Estás trayendo, como bien lo decíamos, consumo del futuro a el día de hoy. Prácticamente la inteligencia artificial, por ejemplo, está siendo construida con crédito. En realidad, la inteligencia artificial en sí tendría que pertenecer al 2042. Pero como la trajimos del futuro, ya la podemos utilizar hoy en día. Tiene ventajas, tiene desventajas, pero vamos a ver los problemas y las maravillas del crédito. Permite, sí, el crecimiento, permite también la inversión, permite que las empresas se expandan antes de tener las ganancias. Pero esto es peligroso. Bien lo vamos a ver más adelante con Evergrande. También puede ser la semilla que crea las crisis, porque el crédito se basa en confianza, no en la realidad. Tu gasto es mi ingreso. Esta es una de las... ahora que entendemos qué es dinero y qué es crédito, cuál es la diferencia entre dinero real y dinero del futuro, necesitamos entender cómo se mueve este gasto, este dinero. Ok. Esta es una de las ideas más poderosas de toda la economía. Cada peso que tú gastas se convierte automáticamente en el ingreso de alguien más. Así es, en realidad, si mi gasto fue tu ingreso, ¿cómo se crea el dinero entonces? Porque bien, yo voy y me gasto 100 pesos a un restaurante, pero el restaurante ingresa 100 pesos, entonces netamente no hubo cambios en la cantidad de dinero que existe. Entonces, ¿cómo se crea más dinero? Bueno, empecemos con lo simple. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos un préstamo, ese préstamo se convierte para nosotros un pasivo. Es algo malo porque tenemos que pagar intereses. Pero ese mismo objeto, ese préstamo, para el banco no es un pasivo, es un activo, porque el banco va a estar ganando intereses. De forma que nuestro pasivo es su activo, y cuando nosotros metemos dinero a una cuenta en rendimiento, ya sea a Nu, a Revolut, a Didi, nuestro dinero se convierte en un activo, pero a la vez
se convierte también en un pasivo para el banco. Entonces, cuando una persona gasta, pues se convierte en el ingreso de otra persona. Y cuando esa persona gasta su ingreso, se convierte en el ingreso de una tercera persona y así sucesivamente. Tú gastas, yo recibo. Tengo mayor solvencia crediticia, los bancos me prestan más, puedo gastar más y otra persona recibe mayor ingreso. Así de simple, por ejemplo, algunas empresas tienen mucho flujo de caja, tienen volúmenes grandísimos mueven muchísimo dinero, pero aunque muevan muchísimo dinero, sus gastos también son enormes. Y la ganancia que les queda para ellos es muy pequeña comparado con el dinero que mueven. Pero eso a los bancos no les interesa porque ven que mueven muchísimo dinero y les van a terminar prestando con la misma proporción. Esto es lo que los economistas llaman el multiplicador del dinero. Vamos a verlo de otra forma. Un dólar gastado circula múltiples veces creando valor repetidamente. Por eso, el crédito, o sea, dinero que viene del futuro, es poderoso porque acelera este ciclo. Lo explico, el ciclo es tu gasto es ingreso de otra persona que tiene mayor solvencia y luego le van a dar más crédito. Pues el crédito vuelve a reiniciar el crédito para que esa persona pueda gastar más y otra ingrese más para que le den más solvencia y luego le den más crédito a la siguiente persona. Esto genera una reacción en cadena para alimentar todas las líneas de crédito ya sea de las empresas o las personas. Ahora, pues esto puede funcionar bien porque a todos nos van a dar mayores líneas de crédito, pero también la crisis es devastadora porque este ciclo de aquí, que vimos cómo funciona, también puede funcionar en reversa. Si tú dejas de gastar, o sea, aquí se cancela el gasto, pues yo dejo de recibir ingresos. Y si yo dejo de recibir ingresos, no puedo pagar más mis deudas. Y si no puedo pagar, pues el banco ya no me presta más. Y si no me prestan más, yo gasto menos. Y si yo gasto menos, la otra persona deja de ingresar. Y la espiral se empieza a acelerar gracias al crédito, ahora hacia abajo, en reversa. Y como bien lo decíamos, el crédito es un catalizador. Cuando se trata de producción, puede acelerarla de forma enorme, pero en las crisis también la puede acelerar de una forma brutal. La parábola del billete de los 100 euros. Ahora, para que esto quede un poco más claro, quiero contarles una pequeña historia. Es una parábola que ilustra perfectamente lo que acabamos de ver. Un turista, escuchen bien, un turista llega a un hotel. Aquí tenemos el turista y llega al hotel y deja 100 euros como depósito por su habitación. Dice, oh, yo quiero quedarme en esta habitación, te voy a dejar 100 euros como depósito inicial. Bueno, el hotelero lo que hace es que toma ese billete y lo usa de manera inmediata para pagar su deuda de 100 euros al carnicero. Pero el carnicero toma esos mismos 100 euros y paga su deuda al ganadero. El ganadero paga al proveedor de alimentos y el proveedor le paga al hotel en el que se quedó el otro día. Y de esa forma los 100 euros terminan llegando de nuevo al hotel. Más tarde llega el turista y dice, oh, siempre no me voy a quedar en el hotel porque un amigo me invitó a pasar la noche en su casa. Así que recoge los 100 euros y se va. El desenlace, el billete regresa al turista. Yo les pregunto, ¿cuánto dinero nuevo se creó en esta historia? ¿Alguien que me quiera responder? ¿Cuánto dinero nuevo se creó en esta historia? 300. 300 euros, 400. 400 euros. Ahora, ¿por qué se creó dinero? ¿Me pueden explicar? Porque es una deuda futura que todos quisieron ingresar con solo 100, que son lo que es dinero real. Así es, pero si fueron 400 euros el dinero que se creó, ¿en dónde están los otros 3 billetes?
Pues es crédito. Exactamente. 400 euros. 100 del hotelero, 100 del carnicero, 100 del ganadero y 100 del proveedor. 4 deudas de 100 euros cada una. ¿Cuál es el resultado neto? 0 euros producidos. En realidad, no se creó dinero. Siguen habiendo los mismos 100 de siempre, pero este billete canceló 400 euros de deuda. ¿Me empiezan a entender que el crédito no es dinero de verdad? ¿Es dinero del futuro? Lo que cancelaron estas personas no fue dinero de verdad. Lo que se cancelaron entre ellas fue promesas de que ya no vamos, lo que te iba a pagar en el futuro, pues simplemente ya quedó pagado. Hablamos de dinero del futuro. Ahora, pues está muy bien porque miren que la velocidad del dinero terminó completando esta vueltecita y home run, 400 euros de deuda eliminados. Esto es bueno para la economía. Un mismo billete puede cancelar múltiples deudas si se transfiere de manera rápida. ¿Recuerdan que solamente existen 3 billones de billetes reales? Pues bueno, este de aquí, este chiquitín, este billetito de 100, aquí se encargó muy rápidamente de cancelar cuatro veces su tamaño. Pero recordemos que los 3 billones de dinero real tienen que cancelar 16 veces su tamaño, 50 billones de dólares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bien sencillo, hacer que este billetito corra cada vez más rápido. Pero si de repente las personas dejan de gastar, el dinero se queda estancado y oh vaya, suceden recesiones. Cuando la gente guarda el dinero y no lo mueve, no lo gasta, aunque haya 3 billones de dólares en el sistema, la economía se paraliza. ¿Y por qué se paraliza? Pues porque los otros 50 siguen generando intereses. En este caso de aquí, este billetito hizo bien porque estos tenían cada uno 100 euros de deuda, pero gracias al billetito se salvaron de pagar los intereses en el futuro. El dinero que no se mueve no sirve. Es como tener sangre que no circula. Bien podemos tener sangre en nuestro cuerpo, pero si el corazón para, un paro cardíaco, no importa que la sangre sea de la más buena, simplemente nos morimos. Ahora, el caso de estudio que vamos a ver es el enigma deflacionario de China. Porque esto de aquí que explicamos, cuando el dinero se guarda y no circula, pues todo se enfría. ¿Dónde sucede? Actualmente en China y desde hace muchos años. China tiene un problema paradójico porque tienen una economía enorme. Déjenme decirles, de los 50 billones que existen en efectivo, 28 los mueve Estados Unidos y los otros 17 China. Tiene una economía enorme. Tiene cientos de billones de yuanes en depósitos bancarios. Tiene una infraestructura de primer nivel. Pero China está desde hace mucho tiempo entrando no en un problema de inflación, sino de deflación. Tú me dirás, oh, pues la inflación es mala, la deflación pues es buena. Bueno, en un modelo como el sistema cripto sí funcionaría, pero en este lugar donde la economía se basa en crédito, donde ya hubo un punto inicial que tiene crédito, la deflación es bastante peligrosa. Porque la deflación, ¿qué genera? Pues bueno, la inflación hace que los precios suban. Lo que antes costaba 5 pesos ahora me cuesta 6. Pero la deflación, al contrario, hace que los precios bajen. Si hoy me cuesta algo 5 pesos, el próximo año me va a costar 4 pesos. Y eso en economía crediticia es una señal de alarma gigantesca. ¿Por qué la deflación es mala entonces si significa que las cosas van a ser más baratas? Pues simplemente pues ahorro, ¿no? Si el próximo año un carro de 400,000, si un carro que hoy vale 400,000, el próximo año me va a costar 300,000, pues no gasto hoy y de esa forma el próximo año pues lo compro. Bueno, si esperas que los precios bajen mañana, bien lo decíamos, ¿para qué comprar hoy? Y si nadie compra hoy, las empresas, los carros, no se venden y las empresas no contratan, las empresas no invierten y deja de haber empleo. El círculo virtuoso se convierte entonces en un círculo vicioso. Aquí viene lo interesante, esto no es un fenómeno económico, sino cultural y psicológico. El ciudadano chino promedio ahorra entre el 30 y 40% de sus ingresos. O sea, si recibe 2,000 pesos,
Entre 600 y 800 pesos los va a ahorrar y los va a dejar allí guardaditos. Ahora compara eso con el estadounidense promedio, que ahorra menos del 5% de su salario. Menos del 5% comparado con los chinos que van del 30 al 40. ¿Por qué? ¿Por qué los chinos hacen esto? ¿Por qué son tan agresivos en esto? ¿Y por qué todos lo hacen de la misma manera, como si estuvieran coordinados? Pues esto se debe a una memoria histórica. China vivió hambrunas masivas hace apenas 2 generaciones. La gran hambruna de 1959 a 1961 fue el genocidio más grande de toda la historia. Mató alrededor de 55 millones de personas. 55 millones de personas son alrededor de 3 ciudades de México o 6 ciudades de Nueva York. Pues esa memoria colectiva está grabada en el ADN cultural. Imaginen padres y abuelos que murieron de inanición. Simplemente se apagaron por falta de comida, por hambre. De manera, 6 ciudades de Nueva York, todas en menos de 3 años. Un trauma que dejó una lección para cientos de millones de chinos hoy en la actualidad. Guarda para el invierno, porque el invierno siempre va a llegar. Hay una segunda razón. China tiene un sistema de seguridad social débil. ¿Qué es seguridad social? Bueno, China no tiene una red de protección robusta para las personas promedio, o sea, para los trabajadores. Si te enfermas, si pierdes el trabajo, si tus hijos necesitan educación universitaria, necesitas de tus propios ahorros. El Estado no te va a rescatar como lo hace en Europa o en Estados Unidos. Eso hace, por supuesto, que los chinos se preparen para esos eventos grandes, para cuando se enfermen, para cuando pierdan el trabajo o para estudiar la universidad. Por eso necesitan muchos ahorros para tener posibilidades en el futuro cuando los inviernos lleguen, porque las posibilidades en China son de que lleguen los inviernos son muy altas, incluso aún en la actualidad. Tercera razón. Los chinos tienen incertidumbre sobre el futuro, aún hoy en día. Después de la crisis inmobiliaria, la crisis mundial de 2008, y después también de las políticas de prosperidad común del presidente Xi Jinping en 2021, la clase media china no sabe ya qué esperar para el futuro. ¿Qué hace entonces? Ahorra, guarda alimento para el invierno, espera a que llegue la primavera. Y entramos entonces en un círculo vicioso deflacionario. Aquí es donde el mecanismo que vimos en la parábola del billete, esta historia de aquí, ahora opera en reversa, en China, en sentido contrario, pero ahora en una escala masiva. Los chinos ahorran más porque tienen miedo hacia el futuro. Y de hecho es válido. Por lo tanto ahorran. Como ahorran, el consumo cae. Como el consumo cae, las empresas venden menos. Y como las empresas venden menos, bajan los precios para sobrevivir, para atraer compradores. Bueno, si no compran este precio, voy a bajar los precios para que me compren. La gente ve entonces que los precios bajan y dicen, ¿para qué compro hoy si el día de mañana volverá a pasar y estará más barato? Eso hace que no gasten y ahorren aún más y hace que el consumo caiga más y entramos en otra espiral descendente, en una espiral deflacionaria. Es exactamente lo opuesto a la inflación que vivimos aquí en Occidente. Ahora, pero aquí no hay blanco y negro, hay matices. 1. El ahorro no es irracional, como bien lo veíamos. Para el ciudadano chino individual, o sea, como persona individual, ahorrar es completamente lógico. Es la mejor, de hecho, la mejor estrategia personal. El problema es que lo que es funcional de manera individual puede ser desastroso de manera colectiva. Esto en economía se llama paradoja del ahorro o falacia de composición. 2. No todo el dinero está paralizado. Hay sectores donde el dinero sí circula. Por ejemplo, la tecnología en China circula bastante. Vehículos eléctricos tienen mucho consumo.
Energía verde, energía renovable, por supuesto. El problema es que el consumo interno, o sea, el motor tradicional del crecimiento normal, está frenado. China sí está creciendo, pero más lento de lo que podría crecer. Así de que sí, si ven a China creciendo de manera gigantesca en todas estas décadas, créanme que podría crecer todavía más y no lo está haciendo. 3. El gobierno está atrapado. El gobierno chino podría estimular la economía imprimiendo yuanes. También podría hacerlo dando subsidios directos a las empresas o también bajando las tasas de interés, pero tienen miedo. ¿Miedo de qué? Pues miedo de crear una burbuja de deuda como la que estalló en el sector inmobiliario. Déjenme hablarles de Evergrande. Evergrande fue una de las empresas más grandes de China, pero su modelo de crecimiento económico fue un esquema Ponzi legal, conocido de manera informal como una estafa piramidal, pero legal a nivel corporativo, con el que recaudó dinero por 12 años. ¿Qué hacía Evergrande? Evergrande era una inmobiliaria, esto es, se dedicaba a construir las casas, de contratar a las personas, de comprar los materiales y pues con los arquitectos construir las casas. Ahora, en China hay algo cultural, las personas antes de crear una casa deben de pagarla completa, o sea, desembolsan primero el dinero y después ya caen los ladrillos. Esto hacía que Evergrande recibiera muchísimo dinero de personas que mandaban a hacer casas para hacerlas en los próximos años. Pero Evergrande, en vez de utilizar ese dinero para lo que era, casas, lo utilizó para conseguir más contratos, para conseguir más clientes y de hecho para meterse en otras industrias. No solamente se dedicó al sector inmobiliario, sino también a los parques temáticos, a las ferias, al cine, al entretenimiento y hasta un equipo de fútbol. Derrochó todo el dinero que era para un sector en otro lugar apostando a lo grande. Y por supuesto, este fue el ejemplo perfecto de burbuja de deuda que el gobierno chino tanto teme, porque después de 12 años de este sistema Ponzi, ¿qué es un sistema, qué es un esquema Ponzi? Un esquema Ponzi se define como un modelo de negocio que necesita de nuevos ingresos de otros lados, de otros sectores, para poder seguir funcionando. Esto bien lo podríamos llamar una estafa piramidal. Pues bueno, después de 12 años, por fin en 2021 colapsó. Fue una dolorosa lección de que los modelos de crecimiento insostenibles, alimentados por deuda y especulación, eventualmente estallan con un alto costo económico y social. Entonces el gobierno está caminando en una cuerda floja. Necesitan que la gente gaste, pero no quieren forzarlo con una deuda insostenible. No pueden bajar las tasas porque eso terminaría cerrándoles más puertas en el futuro y agravando los problemas a largo plazo. Y si algo sabemos es que China siempre mira muy bien a largo plazo. Cuarto, la demografía agrava todo. China está envejeciendo rápidamente y una población que ya no es tan joven ahorra más, por supuesto, y gasta menos. Esto, como bien lo veíamos, la economía no es una máquina en sí, sino una biología, un cuerpo, un organismo. Y pues esto también es biología económica. Menos jóvenes compran casas hoy en día. Menos familias nuevas consumen tanto como las de antes. Y eso refuerza el ciclo del ahorro. De hecho, a nivel mundial, la riqueza por generaciones, o sea, la riqueza generacional, está distribuida aproximadamente de la siguiente manera. Primero tenemos la generación silenciosa. La generación silenciosa es la que tiene alrededor de 80 a 95 años. Esto es la que nace de 1928 a 1945. La generación silenciosa es dueña de entre 18 y 20 billones de dólares, o sea, más o menos el 11 o 12% de la economía total. Ahora pasamos a los baby boomers, que van de 1946 a 1964 y que actualmente tienen de 60 a 78 años. Pues bueno, ellos albergan alrededor de el 48 al 50% de toda la economía líquida. Así es, los baby boomers están acaparando la mitad de toda la economía. La generación X
que va de 1965 a 1980 y que actualmente cuenta de 44 a 59 años, posee del 28 al 30% de la economía total. Seguimos con los millennials, que van de 1981 al 96, que actualmente tienen de 28 a 43 años, poseen del 8 al 10%. Y por último pasamos con la generación Z, que va del 97 hasta el 2012. Actualmente tienen de entre 12 a 27 años, son los más niños, y albergan entre el 2 al 3% de la economía total. Las aclaraciones clave de este estudio que hace Credit Suisse es que la generación silenciosa, bien lo decíamos, todavía mantiene aproximadamente el 10% de la riqueza global, a pesar de ser el grupo más pequeño y más viejo en este caso. La generación Z, que es la más joven, apenas comienza a acumular riqueza, entre un 2 al 3% de la economía, principalmente a través de herencias tempranas y ahorros iniciales. Los baby boomers dominan la riqueza, bien lo veíamos, poseen casi la mitad de toda la riqueza global. En cuanto a los millennials, ellos tienen menor riqueza relativa, porque a pesar de ser un grupo demográfico grande, o sea, tienen muchísima población comparado con las otras generaciones, solo poseen entre el 8 y el 10% de la riqueza. ¿Qué factores influyeron para esta distribución? La crisis financiera de 2008, por supuesto. También costos educativos altos, en el caso de la generación X y de los millennials. Precios de vivienda elevados para las mismas, además de ingresos estancados tras las crisis. También se espera por parte de Credit Suisse una transición generacional que ya está en curso. Credit Suisse lo llama la gran transferencia de riqueza. Esto es, de entre 68 a 84 billones en las próximas décadas van a ser traspasados de los boomers y de la generación silenciosa a la generación X y a los millennials. ¿Qué lección universal encontramos en esta máquina biológica de la economía? ¿Por qué les cuento todo eso? Bueno, porque China es un laboratorio económico en tiempo real de lo que pasa cuando la velocidad del dinero se desacelera. Recuerden la parábola del billete de los 100 euros. Canceló 400 euros, 4 veces su tamaño, porque circuló rápido. Pero en China tienen billones de yuanes quietos, guardados, paralizados por el miedo y la incertidumbre. Es la diferencia entre tener, bien lo decíamos, mucha sangre en el cuerpo, pero con mala circulación, contra tener menos sangre, poquita sangre, pero que fluya muy rápido. La segunda opción, irónicamente, es lo que mantiene el organismo más vivo. Esto es, no importa que ya estés casi desangrado, si de repente le metes una bomba nueva y empieza a circular más rápido, aunque haya menos sangre en sí, la circulación rápida hará que te sientas mejor. Este es el poder y el peligro de la psicología de masas en la economía. No importa cuánto dinero haya en el sistema, no importa que sea bastante el dinero que exista, si las mentes están programadas para no gastarlo. Y con esto en mente, pasemos a ver qué pasa cuando este tipo de dinámicas sigue escalando y se convierte en ciclos sistémicos. Ahora llegamos a uno de los conceptos más importantes, pero también más temidos para toda la macroeconomía. Esto es el momento Minsky. Hyman Minsky fue un economista que estudió los ciclos de deuda a largo plazo y descubrió algo bastante aterrador. Las crisis no vienen de afuera, se generan desde adentro del sistema, porque el sistema basado en crédito, el sistema fiduciario, es un sistema roto y desde dentro viene su propia perdición. Miren este gráfico de aquí. Aquí tenemos 3 líneas. Deuda acumulada en rojo. También tenemos ingresos o cash flow en azul. Y precio de activos en naranja. Los activos financieros en naranja. Tenemos la primera fase, la euforia. Los ingresos comienzan a subir poquito a poquito. Eso hace que la confianza aumente. Y también nosotros nos endeudamos creyendo que el crecimiento será eterno.
Los bancos prestan más también porque todo el mundo está pagando sus deudas sin problemas. Las burbujas no se forman porque la gente sea, en este caso, bueno, las burbujas se forman porque durante un tiempo todo funciona y las personas no alcanzan a observar todo a largo plazo, todo el ciclo completo. Hay que recordar, la semana pasada vimos que el ciclo de corto plazo tarda alrededor de 8 años, mientras que los largos tardan alrededor de 75, más o menos lo que tarda el cometa Halley en llegar. Esto hace pues que ¿quién va a esperar al cometa Halley? ¿O quién va a esperar una crisis como la que hubo en 1929 o 2008? Pues cuando nadie se lo espera, es justamente cuando llega el momento Minsky, el punto de quiebre, la fase 2. Justamente por aquí, el momento Minsky es ese punto en el que la deuda comienza a crecer más rápido que los ingresos. O sea, los intereses que tienes que pagar para pagar tus deudas superan ya a tu capacidad de pago. Los intereses crecen más rápido de lo que tú tienes de potencial de crecer y de ingresar. Si tú ingresas 100 y al próximo mes ingresas 200 y al próximo mes 300, tus ingresos están creciendo. Pero si los intereses crecen más rápido que los ingresos, pues llegamos al momento en el que decimos, ya valió todo. Es el momento Minsky. Y entonces, con el momento Minsky, entra la fase 3, el desapalancamiento. Es cuando se corta el crédito. Y con el crédito cortado, pues tenemos menor poder de gasto. Bien lo vimos la semana pasada. ¿Qué sucede aquí? Se empiezan a vender los activos, como los ejemplos que ya veíamos, el gasto se detiene y si mi gasto es tu ingreso, pues la economía empieza a colapsar. Mi gasto es tu ingreso, pero yo no gasto, tú no tienes ingresos, la economía cae. Es bastante simple, no es teoría abstracta, es exactamente lo que pasó en 2008. Aquí tenemos 2008 ocurriendo. La deuda hipotecaria creció más rápido que los ingresos de las familias. Así es, las hipotecas es cuando te prestan para comprar una casa y tienes que pagar intereses. Pues bueno, llega un momento en el que el sistema neto como tal de los intereses que se tienen que pagar en las hipotecas, entre todas las hipotecas, supera la capacidad de ingresos de todas las personas que pidieron las hipotecas. Ese es el momento Minsky. Y, por supuesto, el sistema colapsó. Muy bien, hemos cubierto ya mucho terreno el día de hoy. Y antes de pasar a la práctica, recordemos que vamos a tener el Kahoot, en donde el ganador se va a llevar los $5 en Bitcoin. Quiero que nos quedemos con 3 ideas centrales, 3 pilares fundamentales que sostienen todo lo que hemos visto. Pilar número 1, la transacción. La economía no es una máquina abstracta, es una máquina viva. Recordemos cuál es la diferencia entre una calculadora y una inteligencia artificial. La calculadora es simplemente metes un input y la calculadora arroja un output. O sea, tú le metes 2 más 2, la calculadora arroja 4. Pero la inteligencia artificial puede ingresar inputs de manera autónoma. Esto es, tú solamente necesitas darle el primer toque el punto de quiebre para que ella genere un código que generará otro código, que generará otro código, pero el nuevo código termina aprendiendo de sus muchos errores para que se mejore a sí misma. Es lo mismo entre una economía abstracta, una economía donde nuestra mente funciona de maravilla. La realidad es que no es así. La economía es una inteligencia natural, un organismo vivo que también, como una persona, crece, nace, se desarrolla, se reproduce y al final muere. Pero claro, siempre termina engendrando nuevas economías. Pilar número 2, dinero contra crédito. El dinero liquida el pasado inmediatamente, pero el crédito financia el crecimiento del presente, trayendo valor del futuro. El dinero es seguro, claro, el dinero es bueno, pero pues es limitado. Vemos que solamente existen 3 billones de dólares real. El dinero es bastante limitado. En cambio, el crédito es poderoso, pero también arriesgado.
La economía moderna, como tal, funciona con ambos. Es un sistema basado en el crédito. Y las crisis ocurren cuando esta balanza entre ambos, dinero y crédito, cuando este equilibrio se pierde. Pilar número 3, interconexión. Tu gasto es el ingreso de otra persona. Nosotros estamos encadenados en un ciclo donde la austeridad de uno puede ser la pobreza de otro. Por eso las recesiones son tan difíciles de detener, porque son ciclos de retroalimentación negativa. Ahora, estos tres pilares explican las expansiones, explican las crisis, explican las burbujas, de las cuales vamos a hablar la próxima semana, y también explican las recuperaciones. Si entienden estos fundamentos, pueden entender prácticamente cualquier fenómeno macroeconómico que se les cruce en las noticias. Ya pasando a nuestra última diapositiva, ahora viene la parte divertida. Vamos a aplicar todo lo que aprendimos hoy con un ejercicio llamado la autopsia de la billetera. Lo que tienen que hacer ustedes en sus casas es abrir su historial bancario y revisar sus recibos. Tienen que seleccionar las últimas 5 compras significativas que hicieron. ¿Qué me refiero con compras significativas? Que no me interesa si compraron en la mañana café de leche de almendra el día de hoy o si fue deslactosada. Quiero que analicen compras que realmente impacten en su presupuesto. Paso 2, tienen que clasificar. Para cada compra, identifiquen el medio de pago. O sea, en esas compras impactantes, en esas compras importantes, ¿con qué pagaron? ¿Con dinero real o con dinero falso? O sea, ¿fue dinero en efectivo, en débito, liquidación inmediata o fue crédito, una promesa de pago? Miren la diferencia visual. La parte amarilla de aquí de la billetera corresponde a la tarjeta de crédito. Es dinero que viene del futuro. La parte azul, en cambio, es efectivo. Una tarjeta de débito, liquidación inmediata. El tercer paso es la reflexión profunda. Pregúntense, ¿para quién se convirtió ese gasto en un ingreso inmediato? Porque sí, aunque paguemos con tarjeta de crédito, a la persona, al restaurante al que paguemos, ese dinero se convierte en un ingreso en débito, en dinero real. El crédito, la deuda, se la termina quedando, el pagaré se lo termina quedando el banco. ¿Qué parte de la economía activaste con esa compra? O sea, la compra que hiciste, ¿con qué sector, con qué industria estuvo relacionada? ¿Qué financias con tu transacción? Y por supuesto, ¿activaste al sector de servicios, al sector de bienes o al sector de tecnología? Recuerden esto, si usaste crédito, si usaste tu tarjeta de crédito, técnicamente imprimiste dinero temporal en la economía, expandiste la masa monetaria y tú fuiste parte de lo que sucede en todos estos ejemplos, incluyendo la crisis. Ahora, ya para ir cerrando, lo que vimos hoy no es solamente teoría, es el manual de operaciones de la economía real. Cada transacción, cada decisión de gastar o ahorrar, cada crédito que solicitamos, todo eso tiene consecuencias que van mucho más allá de ustedes. Ustedes no son consumidores pasivos, son agentes económicos activos, son cada puntito que vimos en el cuerpo biológico de la economía. Y cuando entienden cómo funciona el sistema, pueden tomar mejores decisiones. Pueden entender por qué en una recesión, por ejemplo, paradójicamente, ahorrar empeora la situación de todos. También pueden entender por qué el crédito impulsa el crecimiento, pero también genera fragilidad. Y también pueden entender por qué las crisis no son solo cosas que pasan, sino ciclos predecibles basados en comportamiento humano. También ya pueden entender que la economía no es como tal una máquina, sino un cuerpo, un organismo. Y como todo organismo, la economía nace, crece, se reproduce y muere. Y por supuesto, la economía actual, que es una economía basada en crédito,
está envejeciendo, porque el crédito en sí mismo es insostenible gracias a la psicología de masas. Y en el futuro, esta deuda, por ejemplo, Estados Unidos ya tiene 1.25 de deuda sobre PIB, que son unos 35 billones de dólares lo que debe. Va a llegar un momento Minsky en el que simplemente no va a poder pagarla y el sistema monetario va a caer. Toda la economía del sistema actual no se puede sostener a sí mismo. Finalmente llegará ese momento Minsky en donde no se podrá recuperar. Y entonces, ¿quién de entre las hijas de esta economía, cuál es la que está más preparada para tomar ese poder? Es justamente la economía basada en criptografía. Es la más segura y el mercado va a definir, pues, justamente el trono que le corresponde. Al final, el dinero del futuro es digital completamente, pero no digital controlado por los gobiernos, sino dinero digital libre, encriptado, que cada quien puede guardar, que cada quien puede ser su propio banco. Esa es la próxima economía, que tendrá fallas, por supuesto, pero será mucho mejor que el padre. Y a su vez, esta nueva economía tendrá un hijo a su vez, a su tiempo. Ahora, la próxima vez que lean una noticia sobre inflación, sobre tipos de intereses, sobre desempleo, quiero que se acuerden de esta clase, porque ahora ustedes tienen el microscopio. Con este microscopio pueden ver el átomo. ¿Y cuál es el átomo? El átomo son esas transacciones que ustedes hicieron, que están en el estado de cuenta. Una vez que vean el átomo, pueden multiplicarlo por todas las personas y entender qué es lo que está sucediendo. Así que no olviden hacer esa autopsia de su billetera y los resultados sin duda los van a sorprender. ¿Tenemos dudas? ¿Tenemos comentarios antes de pasar al Kahoot? Hola, hola. Yo tengo una duda. Por ejemplo, mencionaste ahorita al final algo de las criptomonedas. Entonces, ¿tú crees que es seguro ahora mismo invertir en más criptomonedas? O sea, ¿el dinero va a estar más seguro allí? No, como método de inversión, las criptomonedas son riesgosas. Por ejemplo, el dólar. El dólar, ¿se puede invertir en el dólar? Como tal, pues no, porque el dólar es una moneda estable. Entonces, cuando se trata de divisas, pues lo que tenemos es una economía de un dólar originario de este sistema y un dólar en criptomoneda. ¿Cuál es la diferencia? Que los dólares en este sistema circulan por bancos que son dueños del crédito de todo el mundo, del sistema que va a caer. En cambio, los dólares que están en el sistema de las criptomonedas, en la blockchain, son monedas que están fuera de ese entorno, que son seguras y puedes tú autocustodiarlas. ¿Cuál sería el único problema de esos dólares criptográficos? Por supuesto que el mismo dólar se termine devaluando por las crisis. Entonces, es bien sencillo. Si el dólar en la vida real se devalúa, en las criptomonedas también, eso significa que todo va a apuntar hacia una moneda la cual sea más estable a largo plazo y que no sea un dólar que a largo plazo esté corrupto. Entonces, cuando se trata de criptomonedas, hay riesgo actualmente, pero en el futuro las monedas se van a estabilizar, así como lo hace el dólar, así como lo hace el yuan, así como lo hace el yen, así como lo hace el peso, así como lo hace el real, y todas ellas van a tener sus mercados como lo hacen las divisas actuales. Si una llega a caer, caerá frente a otra, así como el peso varía contra el dólar de 17 pesos a 21 pesos, o el yuan también va variando, así será en el futuro. Entonces, ¿qué comparación tenemos con las criptomonedas actuales, como serían Ethereum, BNB, Solana, con monedas que representan confianza en la actualidad, como el yen, el yuan, el dólar, el peso? Simplemente ambos sistemas, tanto de divisas como de criptomonedas, ¿en qué se basa su valor? Porque actualmente el valor de las monedas normales puede ser técnicamente estable, pero en las criptomonedas ya estamos viendo también un poco más de estabilidad en ellas.
Así de que como inversiones realmente son riesgosas, pero no es un riesgo nuevo. Cuando tú tienes tu dinero en dólares, estás asumiendo el mismo riesgo. Ok, thank you. Entonces ya no guarde tantos dólares, hermana Estrellita. Exactamente. El dólar desde el año pasado, desde hace un año, ha perdido 20% de su valor. Eso significa que si tenías 100,000 pesos de poder de gasto, ahora solamente tienes 80,000. Entonces, ¿el dólar es seguro? No, porque al igual que una criptomoneda, su valor fluctúa. Excelente clase, mi estimado Juanda. Jade, bendiciones, me gustó escucharte. Saludos, compañeros. Una pregunta, amigo. Este, entonces, ¿recomiendas que uno pueda adquirir, por ejemplo, inmuebles como, no sé, un terreno, una casa, algo? Este, Porque pues ya ve que todo se mueve en las monedas, ¿no? Tanto se devalúa como se inflan. Entonces, esa es mi duda. El sector de inmobiliaria se le considera seguro porque siempre sube, porque son casas. Pero justamente aquí en las diapositivas acabamos de ver un momento Minsky de 2008 y adivinen qué fue lo que provocó este momento de aquí en 2008, justamente el sector inmobiliario. La idea de que las casas siempre van a subir no es nueva. Desde los últimos 100 años han estado subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, pero no pueden subir infinitamente. Entonces, llega un momento en el que se desapalancan y propiedades que tenían muchísimo valor en ese entonces, al siguiente día simplemente ya no valían tal suma, valían muchas veces menos. Estos son burbujas. Por lo tanto, cuando se trata de inversiones, eso ya una persona tiene que amar un activo, ver cuándo está barato, comprarlo y venderlo cuando esté caro. Eso es inversión en renta variable prácticamente. Entonces, si a ti te gustan las casas, está súper bien, pero tienes que investigar, tienes que trabajar, ver qué es barato en ese sector, qué es caro y ver esas oportunidades, cuándo comprar y cuándo vender. Entonces, lo que yo recomiendo no es un activo en sí, sino estar bien al pendiente y conocer el mercado de ese activo que a ti te guste. En lo personal, ¿cuál es el activo que a mí me gusta? Justamente son acciones, oro, plata y Bitcoin. Estoy muy al pendiente de estos mercados, entonces yo tengo más experiencia en estos mercados que en el sector inmobiliario, como podría ser Estrellita. Perfecto, muchísimas gracias, gracias. Ok. Adelante, amigo Gómez. Yo considero que el momento Minsky en una microeconomía, por ejemplo, como en la que vivimos nosotros envuelta, como dices tú, si podemos entender el átomo, si podemos entender cómo funciona en una familia la economía, podemos entender cómo funcionan las macroeconomías. Quiere decir que si yo me lleno de tarjetas de crédito y tengo un ingreso débil, entonces a rato, pues todo el mundo me va a estar cobrando y pues no le voy a pagar a nadie. Entonces, pues haz de cuenta que ahí se van a venir todos contra mí. Más o menos un ejemplo, ¿no? Del momento Minsky, de lo que sucede en las macroeconomías a nivel mundial. Así es. Sí, así es, amigo. Amigo Gómez, aquí tenemos dos puntos. Uno es sobre apalancamiento y el otro es el momento Minsky. En ese ejemplo, vamos a tomarlo. Cuando una persona se llena de tarjetas de crédito y empieza a tener muchísimas deudas, pues lo que tiene es sobreapalancamiento y empiezan a llegar esas deudas e intereses por todos lados. Pero si una persona deja de comer, deja de pagar la renta y se termina pagando, bueno, no tan así, digamos que todavía tiene poquito dinero libre para pagar los intereses, están sobre apalancamiento, pero en el dinero en el que
Cuando tienes los ingresos y les sumas, perdón, y le restas los gastos básicos que vendrían siendo renta, comida, y después de eso, lo que te queda ya no basta para pagar los intereses. Eso hace que los intereses que no terminaste de pagar sigan generando más intereses y la próxima semana o el próximo quincena que vuelvas a gastarte todo tu dinero en pagar la deuda y no termines de pagar los intereses de ese mismo pequeño tiempo, pues que va a generar un momento Minsky en el que es un punto de no retorno, como cuando caes en un agujero negro, ese horizonte de eventos en el cual ya no puedes retornar. Un momento así, pues es brutal en la economía. Bueno, para una persona es brutal. Lo que tendría que hacer es, pues ya no puedo pagar, tendría que reestructurar la deuda y dañar su sistema crediticio. Y esto imagínalo a gran escala, un momento en el que simplemente ya no se puede pagar porque los intereses crecen más rápido de lo que todo el planeta produce, pues esto es lo que sucede en 1929 y en 2008. Perfecto, mi estimado Juan David, saludos desde Monterrey, México. Acá andamos. Amigo, saludos. Muy bien, vamos a ir pasando, denme unos 3 minutitos para preparar Ah, el an- juego. Sí, antes de eso adelante. me llega una pregunta acá. La pregunta es, ¿hay algún país del mundo que funcione sin crédito? ¿O todos los países del mundo están ligados al mismo sistema económico de crédito? Ok, para eso vamos a ir a la raíz de la palabra país. Un país es una legislación, una soberanía sobre un territorio y todas las, todos los países tienen si no tienen su banco central van a tener sus bancos privados y los bancos privados que vienen de otros países funcionan con este sistema de crédito. Entonces, un país de lo que se encarga más que de economía es de legislar su territorio, el territorio que le pertenece, proporcionar protección a sus ciudadanos, proporcionar leyes que protejan la vida, la libertad y la propiedad, y ya después, ya si tiene chance, encargarse de estafar a sus propios contribuyentes y a sus propias personas con un banco central. Más adelante, tal vez cuando veamos el orden económico de los mundiales, vamos a ver cómo es un banco central, cuándo nace, a qué se dedica y cómo se encarga de robar a las personas. Pero en sí, pues no existe ningún país, ninguna legislación. Entonces aquí entramos en algo que yo lo recuerdo bien. En la Biblia encontramos, tenemos esta moneda que tiene la inscripción de César. Tenemos que pagar impuestos y Jesús dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, aquí en el presente, ¿quién sería César? Pues obviamente la jurisdicción donde se encuentra el dinero. Pero lo que vamos a ver más adelante es de que las jurisdicciones, los césares, ya no se limitan a los países tradicionales que conocemos. Ya existen en economía países digitales que se autogobiernan o se gobiernan de diferentes formas. Cada país va a tener su propio sistema de gobernanza entre las personas, pero ya existen estos países digitales. ¿Cuáles son estos países digitales? Las blockchains. Tenemos un país que es la blockchain de Bitcoin, tenemos otro país que es la de Ethereum, otra la de Solana, y créanme que aquí tenemos la misma cantidad de jurisdicciones, de legislaciones para que todo funcione correctamente y tienen sus propias reglas, tienen sus propios políticos, pero aquí no son personas, son programas. A ellos se les pagan impuestos, se les pagan comisiones y de esa forma se garantiza que esta jurisdicción proteja tu propiedad en este caso. Entonces, cuando se trata de tener tu dinero en criptomonedas, técnicamente tú tienes tu dinero en esos países, porque tu dinero ya no está en Suiza, ya no está en México, está fuera de todos los países, está dentro de estas nuevas legislaciones. Y ahora, ¿quién es el César en tu dinero? ¿A quién se le tienen que pagar los impuestos? A los mineros, en este caso, porque ellos son los que se encargan de cuidar tus derechos. Son el César. Ok, denme un minutito, ya debe de estar.
Voy a pasarles el enlace. Me voy a desconectar un poquito y nos vemos en 2 minutos. Ok, ya tenemos el enlace circulando en los grupos y ya podemos ir comenzando a entrar a la sala del juego. Ok, ya tenemos 5 participantes. Está aquí Gilbert, Estrellita, Jesse James, nuestro amigo Miguel y nuestra amiguita Enerina, que está aquí en la ciudad de Guadalajara. ¿Hay alguien que falte por entrar o podemos ir comenzando? ¿Alguien que nos quiera avisar que lo esperemos? Todavía no puedo entrar. A ver, a ver. A ver si Déjale puedo ver paso en privado el enlace. clave 3614 3614 32. Listo, en su WhatsApp. ¿Sí se pudo, amigo? No, no se pudo, dale. Muy bien. Atentos Ay, porque comenzamos. perdón, creo que me sacó, me dice que tengo que volver a empezar y que tengo 10 preguntas restantes. Adelante, adelante.
¿Sí? Si no, asegúrate de entrar con otro perfil u otro usuario para tener seguro. Mm. ¿Cómo van, amigos? ¿Ya inició el concurso? No, Jessy, ¿cómo vas? Ya estamos listos nosotros. No, no puedo. Ya no puedo entrar. Híjole, bueno, los que estamos, vamos a comenzar. ¿Listos? Adelante. Anda, que él ni siquiera.
Ok, ya todos hemos terminado. Y aquí ya tenemos el podio. Tenemos en primer lugar, ahora sí, a nuestra campeona Jessie. En segundo a Estrellita y en tercera a Gilbert. Aquí ya tenemos el podio, guardada la imagen para el registro. Y por supuesto, Jessie va a recibir sus $5 en Bitcoin. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo por la clase de hoy. El próximo martes ya tenemos lista nuestra clase que va a tratar acerca de, a ver, por aquí lo tengo. La psicología del autoengaño colectivo y el colapso económico. La próxima semana vamos a introducirnos más en lo que viene siendo la psicología de masas y cómo pues la psicología en masa termina uh, siendo el mismo ciclo de siempre, en donde crece y termina con una muerte a través de una crisis. Y esto es bueno a largo plazo porque eso hace que detectemos fallas en la economía y al mismo tiempo, ciclo tras ciclo, las vayamos mejorando. Entonces, amigos, comentarios, dudas antes de ir terminando la presentación acerca del quizzes. Muy bien. Entonces, ahora sí, queridos amigos, vamos a pasar una buena noche y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Ok, excelente.